Vamos a leer la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que los habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos, por favor, tomen su lugar, y vamos a hablar el día de hoy, haciendo un paréntesis de las dinastías divinas que estamos tratando aquí, que ya solamente nos quedan los serafines, pero el día de hoy vamos a hacer un paréntesis para variar un poco con relación a esto. Queremos tratar el tema de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca. Y es muy importante que pongamos atención a esta enseñanza para que no nos digan, para que no nos cuenten. ¿Qué es la posesión demoníaca? No podemos hablar de la posesión demoníaca sin antes definir qué es un demonio. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros encontramos que un demonio es diferente a un ángel caído, muy diferente. Son dos criaturas totalmente distintas, por muchísimas razones, de las cuales no se tiene el tiempo para podernos definir. De hecho, no es nuestro tema, pero son diferentes a los ángeles caídos. Hemos aquí dicho que ángel, la Biblia utiliza la palabra malach en el hebreo y en el griego angelos para definir lo que es un ángel. No así, la Biblia utiliza un término muy propio para un demonio. Esto lo hace ser distinto a un ángel caído. Lo del origen de los demonios, y eso un día con mucho gusto traeríamos dónde se originan los demonios. Pero para entrar de lleno, la palabra demonio viene del griego daimon. Mire, aquí ya están apuntando. Qué bueno que está apuntando. Daimon, igual, es lo mismo. Daimon, apúntenle ahí. La palabra demonio significa entonces, o quiere decir en el griego, daimon.
cuando Jesús echaba fuera demonios, estaba echando fuera los daimón, no los malachim, no los ángeles caídos. Hay que entender muy bien esto. Cuando echaba fuera un demonio, no estaba expulsando a un malach, a un ángel. Estaba expulsando a un daimón, a otra criatura. La Biblia define a los demonios como espíritus inmundos, espíritus sucios. Pero la palabra daimón significa ser inteligente. Entonces un demonio de tonto no tiene nada. Porque la Biblia nos dice que este término significa ser inteligente. Ellos son astutos, son muy astutos. Entonces, definiendo bien el término, en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, los caldeos llamaban a los demonios Shedu, S-H, Shedu. Los demonios tormenta, así los definían. Todas las culturas, en todos los tiempos, se han conocido estos espíritus inmundos y han sido nombrados de diferente forma. Por ejemplo, los Shedu eran los genios, o sea, eran los demonios, pero aquellos que eran genios, ya sea en el arte mágico, en la magia, en la brujería, etcétera, etcétera. Eran genios. De ahí tenemos también el término griego daimón. Quiere decir, en una palabra, que son genios en muchos artes y en muchas formas que vamos a ver poco a poco. Muy bien. Los demonios en la mitología judía, ahora ya de entrarnos al pueblo de Israel, pero mitología judía, aquí estoy hablando de la mitología judía. Para los judíos, un demonio era un shabriri, que significaba un ser resplandeciente o deslumbrante. Era básicamente el demonio que causaba la ceguera entre el pueblo, el demonio que causaba la catalepsia o el trastorno repentino que provoca en todo el sistema nervioso, la epilepsia. Los judíos acostumbraban a hablar de los shabriri para hablar de todos aquellos que muy bien podían haber estado poseídos, y cuando una persona tenía epilepsia, entonces aplicaban, tiene un shabriri, un demonio, que en griego, repito, es daimón. ¿Y qué es la epilepsia? Es un desequilibrio de la actividad eléctrica de las neuronas. Ahora, pongamos atención, no todas las personas, mucho cuidado, no todas las personas que pueden sufrir de ciertos ataques epilépticos tienen un demonio. Hay que definirnos, no todas las personas que sufren de ataques epilépticos están poseídas por demonios. Pero no así en el caso de que hoy en nuestro mundo se le ha llamado epilepsia, básicamente a esta enfermedad que hace que los choques eléctricos de nuestras neuronas provoquen este tipo de convulsiones, etcétera, etcétera, en el paciente o en la persona. Se ha sabido que los expertos que se dedican precisamente a la epilepsia, al estudio de esto, se dan cuenta que hay ataques desconocidos en gran cantidad de los pacientes, que la ciencia no los conoce, no los entiende y no tienen explicación, no pueden darnos una explicación en concreto. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de este tipo de personas epilépticas, está hablando de ataques totalmente desconocidos que son provocados desde el mundo espiritual. Ahora yo preguntaría, si es un choque en la actividad nerviosa de las neuronas, ¿quién provoca ese choque? ¿Dónde está el origen de ese choque? Para no encerrarnos en un mundo así desde el punto de vista científico. Claro está que muchos de estos pacientes sufren ataques demoníacos, pero por eso comencé definiéndome que no todos. Es decir, no que una persona tenga convulsiones y ya esté endemoniada. No quiere decir eso. La Biblia nos da a nosotros las características para conocer, para entender y discernir qué persona está poseída por un demonio y qué persona no. Ok, hermanos, sigamos con esto. Ahora, en la Biblia hebrea
O sea, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el término Seirim, y era un demonio que era un ser espiritual, a lo que los hebreos llamaban un ser peludo, el típico danzante del desierto en Arabia. Son parecidos a los sátiros de la mitología griega, aquellos que son mitad chivo o mitad humano. Es decir, este tipo de demonios se les aparecían a los nómadas en los desiertos como criaturas danzantes, pero casi siempre estaban forradas de pelos. Son semejantes a las cabras. Esos son los Seirim. Otro demonio llamado Shedim, era una criatura que dañaba y que era capaz de producir enfermedades. De ahí que usted puede leer versículos en la Biblia que digan: ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Es decir, los judíos a todas las enfermedades podían atribuir demonios, ataques demoníacos. Tengas en mente que no todas las enfermedades son producto de los demonios. Atentos bien. Nada más que debemos de entender que hay otras enfermedades de manera sobrenaturales, es decir, incomprensibles para la ciencia y para nosotros también. Por lo tanto, podemos saber de antemano que muy bien puede haber alguna actividad demoníaca, algún shedim, como decían los judíos. Muy bien, ellos eran capaces de producir, según el judaísmo, producir las tormentas, llegar a producir terremotos, etcétera, etcétera. Eran demonios muy violentos. Los judíos llegaron a ofrecer holocaustos, sacrificios a este tipo de demonios. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, como el judaísmo llegó a sacrificarle a estos demonios aún a sus propios hijos. Los sacrificaban a los ídolos. Muy bien. En Arabia Saudita, o para los musulmanes, para el islamismo, los demonios son los jinn, que también es su término para utilizar la palabra genio. Los shayatín, que son demonios ciertamente muy malignos para los musulmanes. La existencia de los demonios es real. Es más real de lo que nosotros pensamos, más real de lo que nosotros imaginamos. Los demonios no espera encontrarlos allá en la esquina, haciendo nada, pasando el tiempo ahí nada más para ver cómo el humano se desenvuelve. No. La Biblia nos dice que los demonios casi siempre se encontraban dentro de las iglesias, llamadas sinagogas, en el Antiguo Testamento. De hecho, la Escritura nos dice que la serpiente antigua, el Señor le reprenda, que es el diablo y Satanás, estaba en el huerto del Edén, en el paraíso. Esto nos da una clara idea que la actividad demoníaca muchas veces ataca las iglesias, las congregaciones. Puede haber demonios, puede haber una actividad que esté bloqueando nuestra adoración a Dios, que esté bloqueando nuestra entrega a Dios, y muchas veces pensamos que es parte de nuestra actitud, parte de nuestra vida. No obstante, puede ser una actividad espiritual que esté atacando nuestras familias, nuestras vidas. Ahora, ¿a dónde nos quiere llevar este tipo de demonios? Y qué bien que aquí haya jóvenes para que escuchen esta enseñanza y tengan mucho cuidado con todo lo que se está desenvolviendo en nuestro mundo. Quiero hablarles de una historia que quizás ustedes ya escucharon. No sé si ustedes recuerdan este nombre, Emily Rose. Una muchacha que nació el 21 de septiembre de 1952. Uno de los casos de posesión demoníaca registrados a nivel mundial. Se le hicieron exorcismos, se oró por ella, se le rezó a este, se le rezó a aquella para poderla liberar. Fue poseída por 5 demonios con los cuales no pudo. El 21 de septiembre nace esta pequeñita de 1952
llamada Emily. Esta niña dice que al ir creciendo a la edad de 16 años, comienza a ver demonios, comienza a ver sombras, comienza a ver espíritus malignos, comienza a detectar fantasmas en su casa, cosa que ignoraron obviamente muchos, pero poco a poco iban empeorando, a tal grado que recibía ataques demoníacos cada noche en su habitación, en su casa. Llamaron sacerdotes para que hicieran exorcismos. Hacían exorcismos 3 veces al día por ella. Poco a poco fue empeorando su caso hasta que fue poseída por demonios. No toda persona, por mucho de que diga un disparate, una mala palabra, no toda persona está poseída. Puede estar atada, puede tener influencias demoníacas o puede ser producto de su naturaleza humana carnal. Pero no podemos aplicarle a todos, este está poseído, esta está poseída por un demonio. Claro que no, porque también Gálatas capítulo 5 nos habla de las obras de la carne. Por ejemplo, hermanos, y a manera de ejemplo nada más, usted puede llegar a escuchar estos términos. Tiene un demonio de adulterio, eso no existe. Eso es antibíblico, no existe. El demonio tal, el demonio de fornicación, también es antibíblico, no existe. Usted ha escuchado quizás esos términos y le han sonado. ¿Cómo es eso? La verdad de las cosas es que en la Biblia no se registran estas afirmaciones. Pero se registra, manifiestas son las obras de la carne, no del demonio. Porque tenemos cristianos que se mantienen culpando al diablo y a los demonios por todo lo que les pasa en sus vidas. Por no reconocer que nuestra naturaleza humana, pecadora y carnal, tiende a caer, tiende a fallar, tiende a pecar. Y dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne que son, y da la lista, lascivia, fornicación, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Eso no quiere decir que a esa persona se le metió un demonio, por ejemplo. Ahora, vamos definiendo bien las cosas. Esa es la naturaleza carnal caída. ¿Cuál es el efecto entonces de una posesión demoníaca? No mejor caso que el capítulo 5 de Marcos. Aquí nos dan las características de lo que es una posesión. Pero para terminar con la historia de esta joven, 3 veces al día le practicaban exorcismos. Grabaron más de 50, de 40 cintas. En todas las cintas ella decía que la poseía un demonio llamado Hitler, otro demonio llamado Judas Iscariote, otro demonio llamado Nerón, un gran perseguidor de la iglesia que mató a miles de cristianos, y que la poseía Caín, un espíritu demoníaco a manera de Caín. No que los espíritus humanos de estos estaban dentro de ella, no, porque eso es antibíblico. El demonio estaba diciendo que la actividad que usó aquellos personajes estaba poseyendo a esta joven. El 30 de junio de 1976, esta jovencita perdió la vida. Perdió la vida por deshidratación, por falta de comer, de beber. Cuando ella la tenían encadenada y atada, entonces ella se ponía a comer grillos, comía ratas, se llegó a beber su propia orina. O sea, tuvo unos efectos tan impresionantes. ¿Y qué creen, hermanos? No pudo con la actividad demoníaca, porque este género no sale sino con una vida verdadera, moral, espiritual, seria y dedicada a la presencia de Dios. No todo el que le grita al demonio, yo te saco en el nombre de Jesucristo, sal fuera en el nombre de Jesucristo, no todos los demonios van a salir. Así usted menciona el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos una vida moral que nos respalde delante de la presencia de Dios. Así fueron sacerdotes, fueron lo que pudieron, según la religión de ellos, no pudieron con el demonio. Se llevó a esta muchacha a la muerte. Estas fueron sus últimas palabras. Escuchen, aterradoras. Mamá, tengo mucho miedo. Y dijo,
oren por mi perdón. Murió poseída y totalmente aterrada por quién se iba a topar después de la muerte, porque ella ya había visto demonios en su casa. Lo de la ouija, todo esto, mucho cuidado, porque también tenemos creyentes que andan ahí jugando a la astrología, investigando los astros, investigando aquello, investigando, y ahí te lleva el demonio poco a poco. Ahí te lleva, poquito a poquito. Vas a que te lean las cartas, agarras la tabla de la ouija y al fin de cuentas, los demonios les estás abriendo una puerta para que ellos entren y posean tu vida por completo. Esto no es un juego. Jugar con los demonios es lo peor que pueda hacer un ser humano. Ellos son reales y ellos te pueden atar y ellos te pueden poseer si tú te descuidas delante de la presencia de Dios. Vean lo importante entonces de lo que es que nosotros seamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, nacer de nuevo, darle al Señor toda la gloria y la honra, dedicar nuestras vidas a Él, porque los demonios te llevarán al extremo, esas ideas de ocultismo. Cuando te metes al ocultismo, esas ideas de esoterismo, empiezas a indagar poco a poco. Si no estás cubierto con la sangre de Jesucristo, debes de tener mucho cuidado, porque créeme que los demonios empiezan a trabajar en tu vida en todo este tipo de influencias. Luego venimos con las cargas y en el nombre de Jesucristo yo te reprendo y en el nombre de Jesucristo sal fuera, pero el demonio no saldrá. Y tú vas a decir, pero yo estoy mencionando el nombre del Señor. Menciónalo todas las veces que quieras, el demonio no va a salir, porque el demonio no estará obedeciendo a una persona que vive una vida inmoral y antibíblica. No podrás sacarlo. De ahí que se encierren 4, 5 días para echar fuera un demonio. Cuando Jesús, escúchame bien por favor hermanos, atiéndame. Cuando Jesús, en un momento, salían los demonios. Cuando los apóstoles, por la autoridad que el Espíritu Santo les había dado, en un momento salía el demonio. Cuando se encerraban, cuando metían a las personas y decían, aquí nos vamos a quedar adentro y vamos a orar y vamos a platicar a ver cómo se llaman los demonios y a ver quién es quién. Nunca hicieron eso. Si el demonio no salió en 1 hora y media, en 2 horas, estás perdiendo tu tiempo. No va a salir ni en 5 horas ni en 10 horas. ¿Por qué? Porque se está burlando de tu vida espiritual en ese momento. Cuando Jesús oró para liberar a alguien, nunca. Mas con la palabra de su poder, con la autoridad, el demonio sale. Entonces, seamos honestos en lo que la Biblia dice. El demonio, el Señor le reprenda, no va a salir sino solamente con una vida entregada y dedicada a Jesucristo, usando el nombre que está por sobre todo nombre. El demonio terminará obedeciendo esa voz, porque detrás de esa voz hay un respaldo, hay una vida espiritual. De otra manera, créemelo, el demonio se burlará de nosotros en la cara. Alabado el Señor. Las características de una posesión demoníaca. Fíjese bien, versículo 2 y 3. Entremos al pasaje. Versículo 2 y 3. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Primera cosa, vino de los sepulcros. Este hombre poseído por el demonio había sido llevado a los sepulcros. Para un judío los sepulcros son inmundos. Él no puede pisar sobre un sepulcro,
Él no puede tocar un sepulcro por la simple y sencilla razón que ceremonialmente quedará inmundo. Ahora, esta zona de Gadara no era en sí en su mayoría judíos, pero claramente podemos ver a Jesús yendo hacia Gadara, hacia esta ciudad, por una necesidad muy grande. Hay un hombre que ha sido poseído. ¿Y qué significa el sepulcro? Es el lugar remoto de la muerte. Representa la muerte, la soledad, el mal olor. El sepulcro también habla del Hades, del inframundo, del lugar de los muertos, el lugar ceremonialmente inmundo. Acudían a los sepulcros solamente la gente demente, la gente no en su juicio cabal. Se llenaba de ellos los sepulcros. En este caso, el demonio arrastró a ese hombre y lo arrojó al sepulcro. Tengamos en cuenta este mensaje que Dios nos va a dar aquí. Cuando un demonio está operando en tu familia, está operando en tu casa, cuando un espíritu está trabajando en tu entorno, lo primero que hace es, número uno, llevarte al lugar de la soledad. Sentirte solo, sentirte abandonado, hacerte sentir aislado. Te va poco a poco haciéndote sentir que no vales nada, que no eres nadie, que no significas nada, que no le importas a nadie. Esta es una operación demoníaca y mucho cuidado con esto. El hombre estaba entre los sepulcros. Era el lugar del recuerdo. Tal parece que antes de ser poseído este hombre, antes de ser poseído, tal parece que había perdido un ser querido o algo así, a tal grado que el demonio lo llevó hacia el recuerdo. Ya que hay una palabra que a nosotros nos llama la atención, meion, que quiere decir recuerdo. Sepulcro, estaba en el recuerdo. Esto es lo que el demonio comienza a traerte a la mente, al corazón, el recuerdo. ¿Por qué? Porque te va a causar aflicción, te va a causar gran angustia y va a tener tu mente totalmente controlada. Eso es lo que busca, controlarte al grado que te desesperes, te ataque la ansiedad, te comiences a enfermar espiritualmente y termines dándole lugar a este espíritu inmundo. Es por eso que visitas al doctor y el doctor te dice, no sabemos qué tienes. Ahora, hermanos, vamos a ser claros en esto. Creemos claramente que los doctores ayudan mucho, pero ellos no son dioses. 5 doctores titulados me dijeron esto, y a muchos que quizás los han oído hablar, más del 50% de las veces nos equivocamos. En el 50% de las veces nos equivocamos. ¿Qué quiere decir? Que hay un 50% que no saben. O sea, no todo. Ahí va el cristiano, ahí va la cristiana, le dice al doctor, no sabemos qué tienes, no tienes nada. Va con el otro, no sabemos qué tienes, te voy a mandar con aquel especialista. Van con aquel, no sabemos qué tienes. ¿Qué le está diciendo esto? Le está diciendo básicamente que esa enfermedad muy bien puede ser un ataque sobrenatural que está viniendo sobre tu vida. Hay que aprender entonces a detectar esto y a tiempo controlarlo en el nombre de Jesucristo. Versículo 5. Vamos a ir así leyendo, 5, 4, vamos a ir para poder entender las características. Muy bien, ya dijimos, característica número 1, te arroja la soledad al sepulcro. Número 2, te hace lamentar, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras.